El fiscal general le envió una carta al director del Tiempo, diario que en un editorial aseguró que las preocupaciones en torno a los dineros producto de los bienes de las FARC eran una tormenta innecesaria. Martínez argumentó por qué el comentario no se ajusta a la realidad. El fiscal comienza recordándole a Pombo que las FARC insistieron en que no tenían dinero para la reparación de las víctimas y que solo a pocas horas del referendo del 2 de octubre admitieron que sí había recursos. Ninguna paz puede ser estable y duradera si las guerrillas desmovilizadas hacen tránsito a la vida civil y a la democracia con multimillonarios patrimonios espurios al servicio de sus intereses y de su causa política. Martínez sostiene que una vez consultada la jurisprudencia de la Corte Constitucional, una sentencia de 2006 establece que es posible reservar una parte de esos dineros propios de una organización armada ilegal para garantizar la subsistencia digna de los integrantes, y por eso expone una preocupación. Tiene que concluirse entonces que lo que pretende el acuerdo es preservar en cabeza de las FARC una parte de su patrimonio ilícito para la subsistencia digna de todos los desmovilizados. Ante esa posibilidad y el vacío que se genera al no saber en términos económicos a cuánto asciende el alcance de esa subsistencia digna, el fiscal asegura que ese vacío es preocupante. Este no es un asunto menor, ni la advertencia puede calificarse como una tormenta innecesaria. Nace precisamente del antecedente de que el acuerdo del Teatro Colón en materia del destino de los bienes inventariados de las FARC civilinamente remite a una jurisprudencia para preservarle a los desmovilizados una parte de sus recursos ilícitos. Martínez argumenta que el hecho de que el destino de los dineros de las FARC se definirá en la Comisión de Impulso y Verificación deja maniatado al gobierno, pues de esa comisión también hacen parte las FARC, quienes también podrán tomar decisiones sobre el gasto. Lo anterior significa una profunda merma a la soberanía presupuestal del Estado, tal y como se desarrolla nuestra Carta, dado que los bienes que son objeto de extinción de dominio forman parte del patrimonio de la nación. Y finaliza planteando su sorpresa porque, pese a que acordó con el presidente participar en las aclaraciones sobre el destino de los dineros, finalmente no fue convocado. Desconozco las circunstancias que impidieron que a nivel de los asesores se hiciera efectiva la decisión presidencial. Mauricio, pues, ¿qué podemos decir de esta carta? Está nuevamente el fiscal argumentando todo lo que ha venido diciendo durante todos estos días. Podríamos decir, está ejerciendo y está también cuidando mucho este tema de la separación de poderes de la que hemos venido hablando desde la semana pasada bastante, ¿se acuerda? Sí, Paula, y además aquí está de por medio algo que la opinión pública ha señalado como quienes están a favor de la paz, quienes están en contra de la paz, y suelen meter dentro del paquete de quienes están en contra de la paz al fiscal Néstor Humberto Martínez, quizás por su cercanía con el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, de quien dicen que podría recoger las banderas de Juan Manuel Santos, pero cada vez parece más que no, y que sería crítico de algunos aspectos del proceso de paz. Yo creo que la virtud de esta carta, más allá de meternos en la pelea de si Bongo le dio a Borondongo, lo que ustedes quieran, es que argumenta claramente cuáles son las circunstancias que llevaron a la Fiscalía a hacer este llamado de atención, que creo que fue muy oportuno. Tan oportuno fue que 48 horas después o 72 horas después nos tiene todavía a nosotros y a todo el país hablando del tema y buscando los ajustes del caso. Dos argumentos fundamentales que los veían ustedes en la nota de Mario. El primero, el acuerdo post plebiscito remite en cuanto al uso de los recursos de las FARC a jurisprudencia de la Corte Constitucional, y esa jurisprudencia se refiere a que se le entregará a las víctimas aquella parte de lo que entreguen los victimarios una vez se preserve el sostenimiento de los victimarios. Esa es la única sentencia que se refiere al caso, por lo tanto deja abierta la puerta para que las FARC agarren su plata para su supervivencia, para sus necesidades, y después entreguen el resto a las víctimas. Pero lo segundo, Paula, el decreto ley que se firmó la semana pasada y que se sacó la semana pasada establece que es la comisión de seguimiento del acuerdo la que define cómo se van a usar esos recursos. Y como lo decía Mario en la nota, esa comisión tiene al gobierno y a las FARC. Entonces, si no se precisa cómo se van a usar esos recursos, las FARC terminarían decidiendo sobre cómo usar la plata que ilegalmente adquirieron durante medio siglo, y eso me parece a mí que es una aberración mucho más iba a dar a la política. Creo yo, o a su ejercicio de la política, creo yo que tanta razón tiene el fiscal que hay dos cosas fundamentales. El mismo Sergio Jaramillo, el doctor Sergio Jaramillo, comisionado de paz, terminó diciendo que era una chambonada, lo registramos ayer, pero el mismo Rafael Pardo, el ministro del posconflicto, ha dicho ese decreto ley hay que reglamentarlo, y en la reglamentación se va a precisar que los usos no son inadecuados. Por lo tanto, no veo que sea una tormenta innecesaria, creo que fue oportuna y que estamos haciendo los ajustes del caso. Mire, como dirían por ahí, ante decretos chambones, bueno es el fiscal.